Pleno ordinario del mes de abril. Un pleno que parece que esto ya va a ir hacia más. Saltaba por los aires prácticamente con una serie de alusiones personales que vamos a ver si frenamos o hacia dónde llegamos. Bueno, sí, yo lo primero ya lo estaba viendo la gente. Todos los plenos, los últimos plenos, llenos de gente, vecinos que se quedan sin poder entrar, y eso tiene que ver con que está pasando algo en la ciudad. Y yo creo que son dos cosas. Primero, que la gestión de Alejandro Navarro ya no se sostiene, se hace aguas por todos los lados. Y luego que creo que estamos ofreciendo una alternativa clara y real de gobierno de cara al año que viene. Estamos señalando los temas, denunciando los temas que hay, pero a la vez proponiendo soluciones para esos temas y otro modelo de ciudad, y por eso el pleno tiene la salud democrática, que significa que esté lleno de vecinos, aunque nos pongan miércoles a 9 de la mañana, donde la gente tiene difícil venir. Respecto a los temas personales, yo, a ver cómo digo esto, porque diré que no estoy orgulloso de tener que explicar algunas cosas, pero evidentemente yo no estoy aquí para recibir palos y callarme y que parezca que lo que están diciendo es verdad. Entonces, ayer hubo un momento, además, vinculado a la educación pública, que saben que es nuestro modelo, que es lo que defendemos, que el día que gobernemos, a partir del año que viene, aquí se va a acabar el negocio para las empresas privadas. Pero claro, pues intentaron deslizar un poco que claro, que había cierta incoherencia por donde había estudiado yo de pequeño, y claro, ya la segunda vez que lo dicen, y oye, pues para el pleno digo, vamos a explicar estas cosas, claro, y expliqué claramente pues cómo fue mi infancia, prácticamente la de mi familia, porque ahora que se habla mucho de clanes y de familias, pues expliqué un poco cómo fue la mía. Pero claro, dije, yo creo que a la gente no le interesa saber cómo fue mi infancia, lo que le interesa es saber qué hago yo, qué propongo como político, como representante. Pero si queréis que hablemos de cómo son nuestras familias, entornos, y además cómo afecta eso, sí que a la gestión, pues hablamos claramente, que la gente conozca cosas que algunas pude adelantar ayer. Ahora, ¿a la gente le interesa realmente esto? Yo creo que en mi vida no le interesa nada, creo que la vida privada de nadie no nos interesa nada, siempre y cuando nos tenga vínculo con la gestión. Y yo, bueno, pues algunas de las cosas que ayer dije en el pleno sí que tienen vínculo directo con la gestión. Pero insisto, creo que ese no es el camino, y yo lo que les quise decir ayer al Partido Popular, no abran ustedes puertas que se abren. Primero, no interesan a la ciudadanía, y segundo, como abran esa puerta, creo que usted no va a gobernar, porque, oye, llevan 20 años gobernando, y de qué manera, ¿no? Así que, bueno, pues lo primero es eso. También yo, por mi parte, un poco pedir disculpas, porque la gente que vea el pleno desde fuera puede ver que es una jaula de grillos y que estamos todos en el mismo saco, pero sí que me gustaría explicar que estamos intentando defender, como ayer, la educación pública, estamos intentando defender un modelo de transparencia respecto a los conciertos, a los contratos que no se han publicado, estamos intentando defender un modelo fiscal, que el tasazo, el navarrazo, no sea tal y como es, y entre medias uno recibe palos en los personales, y creo que eso hay que poner pie en pared y defenderlo y hablar de lo que interesa a la ciudadanía. Pleno bronco, pleno polémico y pleno de récord. Yo no recuerdo un pleno más largo desde los tiempos de Trini, 3 horas y media. Pues sí, y no había tantos puntos en realidad. Sí que había muchos puntos, porque había una parte de control financiero que eran muchos puntos, pero que se juntaron, y bueno, pues fue muy largo. Y es verdad que el alcalde pues se queja de esto de los tiempos. Yo creo que todos los grupos utilizamos mucho más tiempo del que está en el reglamento. Yo eso lo agradezco. También le dije ayer que le agradezco que nos dé tiempo a todos, pero que no puede ser que sea a mí el único que le corta el micrófono, porque no le gustan las cosas que le digo al alcalde. Siempre le digo que en este debate que parece que tenemos en redes sociales, que hoy en día tenemos que estar en las redes, tenemos mucho alcance todo, bueno, no todo, pero tenemos mucho alcance, y al final digo que el día del pleno cuando estamos frente a frente. Entonces, si él dice una cosa en sus redes y yo digo otra, y discrepan, ahí es el momento de aclararlo. Siempre le digo, si miento en algo, dígamelo usted. Y joder, pues por lo que sea, nunca me desmiente, y lo que hace cuando le molesta, me apaga el micro. Pero sí, fue un pleno muy largo, que por otro lado, yo encantadísimo, es una vez al mes, una ciudad de casi 150.000 habitantes, creo que se merece que repasemos con la calma y el tiempo que merece cada tema que llega al pleno. Un pleno bastante similar al que se vivió en Alcalá hace 2 semanas por la participación ciudadana. Aquí se reunieron representantes de profesores, tanto de la Asamblea de Docentes como de la Marea Amarilla, del Barrio del Castillo, Jope y hasta Pica, que mañana celebra, bueno, el pasado celebra el Día del Acoso. Pues correcto, un pleno en el que vinieron entidades, vecinos y vecinas afectados por lo que se trata en el pleno. Y tengo que decir que de lo que se trata en el pleno que afecta a la ciudadanía es la parte que ponemos la oposición, porque el Partido Popular solo llevó una moción al pleno y sí que afectaba a la ciudadanía, pero por lo que sea no llamaron a la ciudadanía de la que afectaba.
ayer, y sí que a mí me gustaría empezar por esto porque fue, desde el tiempo que yo llevo aquí, es la moción más vergonzosa que he visto que ha traído el PP de Torrejón a este pleno. Aquí han traído mociones en defensa de la bandera, en defensa de la Constitución, que a nosotros lecciones de eso ninguna, pero la de ayer fue muy peligrosa porque fue una moción digna de la ultraderecha. Aquí en Torrejón parece que no está Vox porque no hace falta, ya los tenemos sentados en el pleno. Cuando dice el alcalde, decía Nacho, decía Rollán y también dice Alejandro Navarro que nosotros no somos el PP, somos una candidatura ciudadana, al margen de ideologías. No, mentira, son PP puro, y tengo que decir, duro y muy duro. Ayer trajeron una moción para prácticamente tildar de delincuentes a los extranjeros que viven en esta ciudad. Intentar perjudicar esa medida que ha aprobado el gobierno de regularizar la situación que tienen ahora mismo de manera legal. Hay gente que viene ya, que ya está aquí viviendo, que son familias que contribuyen a este país, que trabajan y que son además una potencialidad para este país, y lo que se está haciendo es bueno, pues dar papeles a quien está ya de facto trabajando y cooperando en esta sociedad, pues al final es legalizar, ¿no? Pero aquí ningún ser humano es ilegal. Lo que dije del Partido Popular es que prácticamente había que cerrar fronteras y expulsar a los delincuentes. La verdad es que fue lamentable, pero yo animo a la gente a que vea esa intervención del Partido Popular, a que vea lo que votaron. Pedimos voto, por cierto, unitario en ese punto, y oye, aquí decían ellos, no, nosotros tenemos concejales de personas migrantes, y sí, y les obligasteis a votar a favor de que ellos, sus familias, tuvieran en riesgo la continuidad en este país. Por tanto, me pareció absolutamente lamentable, y creo que es importante que Torrejón sepa que este es su alcalde y que este es su gobierno. Gente que está en contra de medidas tan humanas, incluso diría que tan necesarias y de tan oportunidad para el país, a nivel crecimiento económico y productivo, como es legalizar a la gente que ya tenemos trabajando en este país. En este debate se recordó un asunto del que hace ya bastantes años, pero que en su momento montó una polémica importante a nivel nacional. La negativa a empadronar inmigrantes de Pedro Rollán. Pues sí, insisto, ¿no? Que cuando nos llegan las elecciones, veis los carteles, nos gusta Torrejón, ahora es Torrejón y mucho, bueno, siempre mucho Torrejón por todos los lados, y luego el PP prácticamente desaparece de sus carteles, o sea, que se avergüenzan un poco o quieren hacer ver que no son lo que realmente son. Pero no solo es que sean el PP, y además en la papeleta veréis que no sé quién se va a presentar, si Alejandro Navarro, si Víctor Mirán, no sé quién se va a presentar, tienen ahí bastante lío, por cierto, que a ver si nos sacaran en esa serie que tienen quién será el que esté, pero luego veréis que desaparece el logo. Pero estos son PP puro y duro, pero y cuando digo duro, digo tan duro que Vox en esta ciudad no tiene representación, porque creo que los votantes de ultraderecha, que por suerte son muy poquitos en Torrejón, se sienten representados con Alejandro Navarro y con su gobierno. Y ayer dieron una muestra clara de que la ultraderecha está sentada en este pleno, y creo que el año que viene hay que expulsar a la derecha y a la ultraderecha de este pleno, por el bien de la ciudad y por el bien también de vecinos. Tengo que decir que tenemos un porcentaje de personas migrantes en Torrejón por encima del 25%. Que estos somos un Torrejón, somos un municipio de gente trabajadora y gente que acoge a gente de todos los países para que vengan a hacer de Torrejón una ciudad mejor y más competitiva, también a nivel productivo, no solo dentro de Madrid, sino dentro del conjunto de España. Así que ese es nuestro modelo, el del PP es expulsarlos. Tengo que mencionarlo porque está dando bastante juego en redes la intervención de Angie, con esa metáfora preciosa de que Torrejón se construyó a base de maletas. Pues yo creo que ayer vimos pues, lo que somos un grupo político y lo que es otro. La intervención que hizo efectivamente la portavoz adjunta de mi grupo, Ángela Vaquero, bueno, pues yo animo a la gente a que lo vea, porque ese es nuestro modelo, esa es nuestra sensibilidad, no con las personas migrantes, sino con todas las personas, con la sociedad. Y luego animo a que vean lo que hizo la portavoz del Partido Popular, Carla Picazo. Y bueno, simplemente quiero que viendo esas dos intervenciones se ve cuál es el modelo de cada uno, y yo creo que viendo eso, que la gente luego que vea, que llegue a sus propias conclusiones y que elija. Economía. Fue una de las sorpresas del Pleno y probablemente una de las noticias más importantes. Torrejón ha decidido empezar a pagar la deuda, al menos el principal. Bueno, lo que hizo ayer, claro, el concejal de Hacienda lo vende como un hito y que están empezando a pagar la deuda de hace años, y no. O sea, ayer lo que hicieron fue, en el presupuesto de este año, por cierto, aprobado tarde y mal porque no querían subir el sueldo a los funcionarios públicos, se negaron, al final no les quedó otra que hacerlo. En el presupuesto habían contemplado dentro de la partida de gastos 1 millón de euros para amortizar deuda.
Y esa deuda no era la deuda del año 2012 o 13, era fondo de ordenación al que habían recurrido hace apenas un año. Es decir, habían vuelto a pedir un rescate a Hacienda. Este municipio que dicen que estamos pagando deuda, que parece que ya no deben los bancos a nosotros, pues resulta que el año pasado volvieron a pedir otro rescate a Hacienda. Y lo que hacían es que en el presupuesto contemplaban amortizar esa deuda. ¿Qué ha pasado? Que han cerrado el ejercicio del año pasado y la diferencia que han tenido entre ingresos y gastos, en vez de ocuparla en pagar más deuda, porque tienen mucha más, lo que han hecho es que esa partida que tenían ya aprobada la han dado de baja y han sacado dinero del remanente para pagar la deuda que ya tenían comprometida. O sea, que no ha sido ninguna medida extraordinaria, sino que ya estaba contemplada en el presupuesto. Pero no han utilizado la parte del presupuesto que tenían para esto. ¿Qué han hecho? Ese 1.000.000 de euros que han liberado, espero que se me entienda lo que estoy diciendo, ese 1.000.000 de euros que han liberado, lo han utilizado para pagar partidas que ya van cortas. Estamos en abril, hace 2 meses que tenemos presupuesto y ya nos dicen que les falta dinero para la limpieza de colegios públicos, para la limpieza de centros culturales, y ese 1.000.000 de euros lo han lanzado y lo han metido en esas partidas que ya llevan bajas. Por tanto, es un despropósito la manera en la que gobiernan desde el punto de vista económico-financiero este ayuntamiento, que sigue intervenido, que tenemos una deuda todavía descomunal, y por eso, para mantener la política de fotos y fiestas, necesita meter el navarrazo, que de ahí le vienen los ingresos para poder mantener esta política, porque los ingresos ordinarios tienen que ir a pagar deuda. Sobre la tasa, el PSOE desvelaba una de las trampas que se está utilizando con los recursos. En lugar de desestimarlo, que tendría repercusiones legales, lo inadmiten. Eso es de una cobardía extrema lo que está haciendo Alejandro Navarro y su gobierno. Decía, no, es el tribunal, hombre, el tribunal. Pero si el concejal de Hacienda, antes de presentar los recursos, ya nos advirtió que sepáis que los recursos los vamos a desestimar. Dijo desestimar, no inadmitir, por cierto, pero hombre, y luego decía, no, está usted poniendo en duda lo que dice un órgano independiente, pero hombre, si ya adelantó usted lo que iba a pasar. Entonces, sí, lo que está haciendo, ya estáis viendo cómo está el despacho otra vez, están subiendo todos los días un montonazo de gente, tienen otra vez montada tienen un cirio importante con esto montado del alcalde, con la tasa, y efectivamente lo que están diciendo a la gente es que no desestiman el recurso con argumentos jurídicos. ¿Por qué? Porque el recurso que ha presentado la ciudadanía tiene todo el sentido del mundo y lo van a perder, lo tendrán que perder. Entonces no pueden desmontar jurídicamente ese recurso. Entonces te dicen, no, inadmitimos el recurso, es decir, no voy a entrar a valorar lo que me está denunciando porque yo no soy competente. Y claro, este tribunal es el que validó jurídicamente esa tasa. Alejandro Navarro la hizo, se la dio al tribunal para que le dijese, esto está bien. Y así fue, así funcionó. Por tanto, claro que es competente para decidir si es o no es legal esta tasa, y yo digo que no lo es. Por tanto, como está empujando a la gente a que se vaya al juzgado, porque esto tiene ese punto un poco de chulería. Si me la queréis ganar, o vais al juzgado, que ahí o gastáis el dinero. Pues que no se preocupe, el señor alcalde, que iremos al juzgado a tumbarle esto. No sé si llegaremos nosotros o antes ya la justicia, por cuestión de jurisprudencia, le tumbará la tasa. Entonces, o será la justicia, o seremos nosotros, o serán las urnas las que al final tumben el navarrazo entre los fundadores. Otra trampa jurídica, el gobierno local se refería a la resolución del defensor del pueblo diciendo que solo era una recomendación. Explicamos qué es una recomendación del defensor del pueblo. El defensor del pueblo, efectivamente, cuando haces una denuncia ante el defensor del pueblo, como la que hemos hecho, porque consideramos vulnerados nuestros derechos en el sentido de que Alejandro Navarro utiliza recursos públicos para, con medios financiados por el ayuntamiento, y no solo eso, con el nombre del ayuntamiento y luego el ayuntamiento, para atacarnos, y a mí personalmente, para atacarme sin permitirme además defenderme en esos medios, en los que yo también estoy representado, porque represento a muchos miles de personas en esta ciudad. Denunciamos ante el defensor del pueblo, y el defensor del pueblo le dijo que no podía hacer ese uso partidista, político y ataque al rival con medios municipales. Y le hizo esa recomendación de tienes que dictar nuevas normas para que se regule un uso legal. Y lo que hizo, no solo que recomendaciones te obliguen, porque si las incumples, yo ya me puedo ir a la justicia ordinaria. Es un paso, digamos, de consenso para evitar ir a la justicia constantemente con estas cosas. Alejandro Navarro y el PP enviaron un mail al defensor del pueblo diciendo que aceptaban y asumían las recomendaciones del defensor del pueblo porque saben lo que están haciendo. Han pasado 1 mes y medio, casi 2 meses, sigo esperando la reunión con el alcalde para dictar esas nuevas normas de uso del Plaza Mayor, entre otras, y lo que han hecho entre medias es incumplir sistemáticamente esa resolución. Han vuelto a referirse a nosotros, a mí, a mi persona, en el Plaza Mayor, en vídeos que hacen, en notas de prensa. Por tanto, esto lo vamos a cortar, bien sea vía defensor del pueblo porque ya tienen la obligación, o nos iremos a la justicia para evitar que hagan este uso partidista del Plaza Mayor. Pueden sacar folletos en nombre del PP y ahí, mira, que digan lo que quieran decir y ya veremos la credibilidad que tienen, pero no pagados por los vecinos y vecinas, porque al final, como digo, todos representamos
Y digo todos, a todos los vecinos y vecinas. Lo que no quieren es que se haga ese uso partidista, político, de los recursos públicos del ayuntamiento. Más sobre economía, este pleno daba cuenta de toda la información sobre la auditoría interna del año 2025. Y antes de entrar en materia, esto empezaba con una cierta polémica. El portavoz del PSOE anunciaba que, por ley, tenía derecho a todos los turnos de cada uno de los puntos de... Sí, es lo que me corresponde. Es decir, si yo digo esto porque esta semana además han pasado cosas aquí en el ayuntamiento respecto a los reglamentos que tenemos y luego a la interpretación que se hace de ellos. Por cierto, que ahora contaremos en referencia a las escuelas infantiles de Torrejón. Pero claro, es que en el pleno, justo antes de ese punto, el alcalde, en el punto de modificación de crédito, donde estaba explicando creo que cosas importantes, me quitó la palabra. Pero me quitó, que insisto, que a todos nos dan toques, oye, el tiempo, a la portavoz de Más Madrid se lo dice, a sus concejales y portavoces se lo dice, a mí me lo dice, pero me quita el tiempo, directamente me quita la palabra. Entonces le dije, oye, yo agradezco cuando nos das un poquito más de tiempo, pero si no, y dice, es que tiene usted 3 minutos. Si nos vamos al reglamento, ayer había 30 puntos de control financiero. A 3 minutos yo tenía 90 minutos de intervención. Creo que, oye, pues que no tiene sentido que yo utilice 90 minutos de intervención porque la gente posiblemente se aburra, pero claro que tenemos cosas que decir. Entonces le dije, oye, si me vas a cortar el tiempo y vas al reglamento, podemos ir al reglamento y estás aquí toda la mañana, escuchando cosas que no te gustan escuchar. Así que bueno, empecé recordando un poquito de todo esto, que agradezco su generosidad, que agradezca también la nuestra cuando renunciamos a turnos de palabra. Aún así estuvimos toda la mañana. Aún así estuvimos, sí, porque era un pleno yo creo que importante. Sobre el contenido, ¿qué es exactamente lo que se ha aprobado en esta audiencia? Bueno, estos puntos de control financiero son de acción de cuentas, no se votan, es un sistema de fiscalización al que está obligado, o sea, esto no es un ejercicio voluntario de transparencia que haga el ayuntamiento, sino que está obligada la intervención del ayuntamiento a hacer estos controles financieros para que avancemos hacia una administración más transparente, más eficaz, y bueno, que haya todas las garantías en la contratación, en la tributación. Entonces, cada año van fiscalizando un número determinado de contratos y de esa fiscalización hacen incidencias. Hay incidencias leves, medias y graves. Las graves hay que resolverlas rápido, claro, porque tienen que ver con cuestiones de contratación que no han cumplido la legislación. Entonces, eso es grave. Empezamos hace 5 años, donde hubo un montón de incidencias y nos dijeron que cada año el objetivo es que tenía que haber menos, ¿no? Porque hay incidencias y se ponen las herramientas para solucionarlas. Yo le dije, oye, lo que veo es que ya llevamos 5 años, agradezco el trabajazo que hace intervención, porque es un trabajo ingente, de muy poquita gente, porque aquí trabajan muchos en algunos departamentos, muy poquitos en otros, pero que al final lo que veo es que el resultado es el mismo cada año. Tenemos un número muy alto de incidencias, que apenas baja, que apenas se mueven, incidencias muy parecidas en el fondo, en la forma, y que creo que, oye, pues en algún momento no sé en qué punto es el pico en el que empieza a bajar, ¿no?, el número de incidencias, porque hemos puesto herramientas para ello. Desde luego en 5 años no ha pasado. Y desde luego lo que sí que dijeron, por ejemplo, que no hacía falta la figura del responsable de las concesiones públicas y autofundador. Y yo le dije que sí que hacía falta. Eso es una incidencia y sí que hace falta. Me dijo el concejal de contratación que sí que aquí con las concesiones no hay muchos problemas. No hay problemas, Javier. Digo, ¿cómo que no hay problemas con las concesiones? Pero ¿cómo que no hay problemas, hombre? Y ayer puse algunos ejemplos, yo creo que bastante claros. Y con las contrataciones. Se comentó y hubo cierta mofa con el amaño de oposiciones en Torrejón. Oye, pero ¿cómo podemos hablar de esto? Y creo que ayer fui más claro, creo que nunca. Cuando conté lo que ha pasado con las oposiciones a policía local. Cuando conté cómo me habían dado listados que de 1.200, 1.178 opositores, como me habían dicho, con nombres y apellidos, quiénes iban a obtener una plaza de policía. Me fui al notario, dejé constancia y no fallamos ni uno. No yo, me lo dijo, ya se lo dije. Se preocupa mucho por mí y no se dan cuenta de lo que tienen al lado. Yo esa información no la tengo si no me la dan. Y me la dan de manera anónima, claro. Y yo dejé constancia de esto y no fallé ni uno. ¿Ves? ¿Merece una investigación o no merece una investigación? Cuando hemos aceptado de 1.200 que íbamos a obtener una plaza, nombres, apellidos y vínculos. De quién son cada uno y con quién están relacionados. Eso merece un control. Y estas herramientas de control de contratación, pues estos filtros no los pasan. Entonces creo que es importante. Cuando dicen que no hay problemas con las concesiones, hombre, si la concesión de los 3 aparcamientos que tiene el monopolio de una sola empresa, resulta que el canon que paga era un 10% de la recaudación y solo permite pagar en efectivo, es que el cuento se cuenta solo. Digo, el cuento me lo cuenta el chiste, no es un chiste porque si no fuera la... Pero hombre, ¿cómo puede ser que te digan, no, en metálico? Pero hombre, perdóname, si tú pagas un canon de tu recaudación al ayuntamiento, que luego además le rebajaron del 10 al 7% porque iba justo el contrato. Creo que eso merece también
un control más exhaustivo. Y luego, por ejemplo, la concesión de las mágicas navidades. Es que ayer también lo conté, que eso es importante que lo sepa la gente. Nos dijeron hace 3 años, cuando fue el primer contrato con esta empresa, que con 3,3 millones de euros que paga de canon esta empresa, las que tienen la explotación de todo el parque en Navidades, pagan todas las Navidades. Ya les digo yo que no, que aquí se gasta mucho más. Con eso no la daba. Pero dijeron, el equipo de gobierno, que con eso pagaban. A día de hoy les han ido haciendo deducciones de canon justificadas según quien se las justifica y están pagando 1 millón de euros menos. Tenían que ir pagando 100.000 euros más cada año. Tenían que estar ya en torno a 3,7 millones de euros de canon. Y están pagando 2,6 millones de euros de canon. Y hombre, entonces ahora ya no se pagan las Navidades. ¿Y qué control hay ahí? ¿Quién está controlando esto? Así que, hombre, yo creo que sí que hay motivos para que la fiscalización de las contrataciones sea mucho más eficiente. Luego ya contaremos también el tema de los conciertos, ¿no? Cómo se han hecho los contratos, que me parece de verdad gravísimo. Me dijeron, vete al juzgado, pues no nos quedará otra, pero porque ahí no quisieron aclarar nada y ahora si quieres también hablamos un poco de esto. Investigación, efectivamente, uno de los temas estrella, aunque hubo muchísimos, fue precisamente este. Tras aparecer los contratos oficiales de contratación de las fiestas, aparecen esos 2,1 millones, que se contraponen mucho con el medio millón que anunciaba el gobierno local. Y fíjate que no han aparecido los contratos. O sea, que estamos a 2 meses de que el alcalde anunció en redes sociales que había contratado a Saiko, Hombre G y David Bisbal, y a día de hoy no tenemos los contratos. Lo que tenemos son mociones que referencian que existen esos contratos. Y en esas mociones de Junta de Gobierno, donde dan cuenta de que hay esos contratos, nos dan algunos datos. Pero si entráis en la plataforma de contratación del sector público y buscáis los contratos que tenemos de referencia, no están colgados todavía. Lo cual es que no solo que es una vergüenza, es ilegal. Es que es ilegal. Pero claro, por los datos que han dado, que ya han dado algunos datos, yo les he hecho un escrito y les he hecho una moción con esto. Primero, efectivamente, no nos dan los contratos y antes de darnos a nosotros los contratos se los dan a un medio, a Mira Navarro o Mira Corredor, no recuerdo bien cómo se llama, y publican unos datos que son falsos, hombre, para confundir a la gente, diciendo que van a costar 500.000 euros los conciertos. Cuestan 2,2 millones de euros, cuantificados con sus tablas. Le dije ayer igual, si mienten algo, por favor, díganmelo aquí, déjeme de mentiroso. Miente usted, señor Castillo. No son capaces. Son 2,2 millones de euros. Y de eso, los cachés que han declarado que pagan a Saiko, Hombre G y Bisbal son perfectamente asumibles. Digo esto por cuando dicen que se van a acabar los conciertos cuando llegue Castillo a la alcaldía. No se van a acabar con esos cachés, son perfectamente asumibles. Lo que no tiene sentido es que se multiplique por 3 y por 4 el coste de los conciertos en gastos anexos que además desconocemos. Y además de que desconocemos los gastos, es que se ha aplicado un procedimiento que no valida ese tipo de contrataciones, que es un procedimiento negociado directamente con la empresa sin publicidad, es decir, una adjudicación directa de presupuesto público a una empresa. Eso solo cabe, según la ley de contratación del sector público, por cuestiones de exclusividad. Evidentemente, si yo soy Bisbal, yo canto como Bisbal y me contratas a mí, me pagas a mí. Pero no una empresa puede decir a Bisbal y a mí me das también el control de accesos, la venta de entradas, porque por ahí se nos escapan los millones. En eso se nos escapan los millones. Y hombre, ¿cuántas empresas hay en España que ofrecen control de accesos, venta de entradas? Muchas. Tiene que haber libre concurrencia. Un concurso que se presenta una oferta y nos quedamos con la mejor. Pero no así, directamente. Yo lo que ha hecho Alejandra Navarro. A una empresa sola le ha dado los 3 conciertos de esos 3 artistas que tienen la exclusividad, pero por el caché de ellos. Pero luego los millones se van en otros gastos que puede ofrecer con muchas otras empresas. Pero no solo eso. Luego nos dice también que el dinero de venta de entradas, si es que venden, que ayer daban por hecho que van a vender todas, vendan o no, son ingresos para el ayuntamiento. Yo traigo estos artistas y vendo todas las entradas, tengo ingresos. Que no las vendo, también tengo que pagar a la empresa. Pero todo eso va a ir a una empresa. Son casi 600.000 euros por concierto, 600.000, que es mucho más que el caché de los artistas, que nos ponen que va a una empresa en concepto de nada. En concepto de nada. Digo, ¿pero en concepto de qué? Porque no sé si se entiende bien, sino que el ayuntamiento tiene que pagar directamente el caché de los artistas y luego a esta empresa le tiene que pagar por el control de accesos, por la venta de entradas, por el sistema de venta de entradas y luego todo lo que se venda de entradas, que podría ser para financiar esa parte, no, se lo dan también a la empresa. Y yo le he dicho, ¿en concepto de qué? Porque por ahí se van los millones. ¿Explicaciones ayer? Ninguna. Que el PSOE, que vamos a acabar, vamos, que somos el green de las Navidades y vamos a acabar también vamos a acabar con todo, no, perdóname, déjense de tonterías y den explicaciones. ¿Dónde van esos millones? ¿Y por qué se hacen de manera directa a una empresa? Pues creo que son preguntas muy graves, que ayer quedaron sin resolver. Una vez más, el alcalde, pues se va por las nubes, habla de temas personales, de temas tal, pero no contestan lo que quieren saber los ciudadanos. Esta moción también hablaba sobre otro asunto que ha dado muchísimo juego en redes sociales durante este último mes,
la destrucción del talud y, acompañado de ello, la eliminación del histórico reloj. El histórico reloj, la eliminación de esa ladera, de esa ladera natural, que era una grada natural, que se utilizaba como grada natural cuando había conciertos el resto del año en una zona verde del Parque del Ocio que utilizan muchas familias. Y luego también había una pradera grande verde en el recinto de conciertos que también se utilizaba el resto del año. Y bueno, pues eso, como todo el mundo sabe, la han esquilmado, la han destrozado, ha desaparecido de ahí. O sea, cada vez tenemos más hormigón y menos zonas verdes en el Parque del Ocio. Cuando estaban las máquinas destruyendo todo eso, por cierto, me personé allí porque me lo dijeron los vecinos, porque no pasó por ningún tipo, no hubo ningún contrato de obras para destrozar aquellos. Lo escondieron en contratos ordinarios que dijeron, no, esto es dentro de obras de mantenimiento de la ciudad. Pero hombre, ¿qué mantenimiento de la ciudad? Que destrozar un parque. Me personé allí con las máquinas excavadoras, cómo están destrozando esto. Yo mismo, que soy de aquí de toda la vida, recordé 1000 episodios que he pasado con mi familia, con mis amigos, con mi mujer, que hemos pasado en esa ladera, y incluso con mis hijas. Y la verdad es que me dio mucha pena. Lo digo, me dio muchísima pena ver cómo estaban destrozando esto. Y les di un escrito porque yo sé que eso era para hacer más negocio, para vender más entradas para los conciertos y para el Row, el festival que está ahora aquí, esos que se habían acabado, que mañana lo tenemos aquí, y era para vender más entradas. Quitas zonas verdes históricas de la ciudad. Y me dijeron que no, pero lo tengo por escrito, que lo vamos a publicar. Me dijo el portavoz del gobierno que no era para nada eso, que era por girar el escenario y por dar más seguridad a los asistentes, que no iban a incrementar ni una sola persona en el aforo. Y hemos visto no solo que incrementen el aforo, sino que era justo lo que estábamos diciendo, de 12.000 entradas a la venta a 15.000. Y el Row igual ha incrementado el número de entradas en miles gracias a las obras que ha hecho Alejandro Navarro esquilmando el Parque del Ocio. Por tanto, pedimos una protección permanente para el parque porque van a acabar con él. La noticia quizá más importante de la mañana, los 3 partidos se ponían de acuerdo para sumarse a la marea amarilla y además lo hacían de una forma bastante curiosa. Una junta de portavoces, sorpresa, justo antes del pleno. Las formas del PP, tengo que decir que son las formas del PP. Yo me reuní con las educadoras de las escuelas infantiles de Torrejón de Ardoz pues hace 2 semanas. Cuando veíamos que se había iniciado esta lucha, una lucha, por cierto, y tengo que decir primero que una lucha justa, una lucha que trata de dignificar la etapa 03, una etapa de educación. Mis hijas sé lo importante que fue esa etapa para ellas. Yo dije ahí que fueron alumnas de escuelas de Torrejón, y digo el término alumnas porque fueron con profesoras, fueron con docentes, fueron con educadoras, no fueron a que nadie la guardara, no eran guardaniños, son escuelas infantiles, y se trata de dignificar esa etapa. No solo los recursos que tienen las educadoras, que tengo que decir que a día de hoy están cobrando un salario mínimo interprofesional, muchas de ellas tienen magisterio y están tan formadas como los profesores del resto de etapas educativas. Por tanto, esta lucha va a dignificar no solo su función, sino toda la etapa en general, que haya bajada de ratios, que haya más apoyos, educación inclusiva sí, pero con recursos, que haya mejores obras, infraestructuras. De esto va la lucha, por tanto, todo nuestro apoyo. Yo lo que hice en ese momento, en esa reunión, con las educadoras, decirle que iba a llevar esto a pleno, pero que me iba a dejar la piel en que no fuera una moción del PSOE, porque esto no es una lucha de un partido, porque entonces se confunde la lucha. Le dije, os invito además a que habléis también, por supuesto, con Más Madrid, que también consta que iban a hablar con ellos, y también con el alcalde, fundamental, el alcalde y con el PP. Tenéis que hablar con el alcalde y con el PP, y este acuerdo que estamos alcanzando lo ponemos negro sobre blanco, hacemos un texto, y ese texto, yo creo, nos lo presentáis a los partidos, y yo no voy a poner ni una coma. Y si veo que faltan cosas, las pondré. Nunca voy a quitar nada de lo que ellas pongan. Y en ese primer texto, tengo que decir que había muchos acuerdos que iban contra quien tiene el 95% de las competencias, que es la Comunidad de Madrid. Y yo en ese punto, que yo sé que ellas lo hicieron un poco por intentar no molestar, y yo les dije, faltan acuerdos al Gobierno de España. Aquí faltan acuerdos al Gobierno de España. No tenemos tanta competencia, pero sí que hay leyes que luego en las comunidades autónomas pues hay que regular, pero faltan, ponerlas, por favor, porque a mí lo que me da argumento de decir a la señora Ayuso, tienes que poner aquí, es que si es el Gobierno de España también le diga, tenéis que poner aquí, y al Ayuntamiento. Y eso fue lo que hicimos, ese fue el texto. Y ese texto que instaba al Gobierno de España, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, se nos presentó, yo lo firmé, Más Madrid lo firmó, y el alcalde dijo que no. Y además, lo tengo que decir, dijo que no porque eso era pedir muchos compromisos a su jefa de partido. Y que en esos términos era complicado y sabían, y que tenían que entenderle, que sabían que era muy complicado que pudieran apoyar ese texto. Y al final lo intentamos y no pudo ser. Y presentamos una moción conjunta, PSOE y Más Madrid. Y lo que pedimos al alcalde, no la presentes con tu logo, pero por lo menos apóyala. Por lo menos apóyala. No molestes a tu jefa de partido, pero apóyala. Después de esto vino la comisión informativa previa,
donde yo como proponente invité a representantes de las escuelas infantiles de Torrejón para que vieran y escucharan el PP, escuchara de primera mano a ellas de lo que estábamos hablando, que al final aquí no había una cuestión ideológica. O sí, en un modelo de cómo entendemos la educación en esa etapa, pero que al final tenían que poner en nombres y apellidos a esas luchas. Y las invité a la comisión informativa para que les contasen por qué habían presentado ese texto. Y el PP no les dejó entrar. Bueno, el PP no, José Luis Navarro. José Luis Navarro las impidió entrar. Y tengo que recordar que en el pasado me pasó lo mismo con la moción de Job, donde invité al administrador de la protectora de animales a que viniera a explicar qué es lo que estaba pasando. Y entonces el presidente de la comisión dijo adelante, José Luis Navarro dijo no, y fue no. Y dijeron que es que el presidente tenía la última palabra. Dijo, por cierto, la secretaria del ayuntamiento, dijo en un acta, puso, que era el presidente que tenía la última palabra. El presidente era el PP en esa ocasión y dijo que no, y no entró Jorge de Job. Este mes, la presidenta de la comisión era la portavoz de Más Madrid. Por tanto, yo me curé de salud, presenté un escrito, se lo di a la presidenta para decir que quería que compareciesen las educadoras. Tenían que entrar sí o sí, según el criterio propio del Partido Popular y de la secretaria. De repente cambió el criterio. Y ya no era el presidente, que es que era muy subjetivo el reglamento y que había que interpretarlo. Y la interpretación que se hizo fue de parte. Una interpretación en la que dijo que para que participen colectivos, asociaciones o personas afectadas por lo que tratamos ahí, tiene que decidirlo el Pleno, y el Pleno se produce después, con lo cual yo, fíjense, vecinos y vecinas, tengo que prever ahora qué va a pasar el mes que viene, como va a ir la ciudad, para pedir ya la comparecencia de vecinos y vecinas a un mes siguiente. Es de locos esto. Entonces, las impidieron entrar, y José Luis Navarro además dijo, como entren aquí las educadoras, vais a pagar las consecuencias, amenazándome a mí directamente, por cierto, vais a pagar las consecuencias. No pudieron entrar. Bien, pues, con todo esto, hubo una concentración, eso fue el lunes de semana, hubo una concentración el martes, creo que multitudinaria, que creo que alguno diría, tenemos aquí un buen pollo montado, hay que hacer algo. Y lo que hizo fue el PP, que por la mañana, incluyendo el concejal de educación, por cierto, el concejal de educación, Rubén Martínez, que ayer en el pleno algo me dijo, por la mañana se reía. Cuando cuando José Luis Navarro impedía entrar a las educadoras, él se reía. Y de hecho salió fuera y le dijo, no vais a entrar. Y luego por la tarde se bajaron a hacer la foto, que para mí fue el colmo del cinismo. Que después de que por la mañana impidan hablar a la comisión, por la tarde se bajen a hacer la foto con ellas. Y después de la foto las pasaron dentro, esto estoy hablando de la noche antes del pleno, se pasaron dentro a consensuar con ellas un texto, una moción. Y por la mañana, antes del pleno, pero en el momento que empezaba el pleno, nos vino el portavoz del PP a decirnos que retirásemos nuestra moción y que tenían ellos una moción que habían hecho ellos con las educadoras y que la firmásemos. O sea, esas son las formas del PP. Se le han puesto todas las facilidades del mundo, no han querido y al final querían su medallita, que fuera el alcalde del PP quien liderase esta lucha. Esa moción, por supuesto, que no la aceptamos, yo le dije que estas no son las formas. En todo caso, la moción presentada es la que hemos presentado de las educadoras, firmada por PSOE y Más Madrid, y esta va al pleno. Si queréis algo, hacéis una enmienda a la totalidad que tumbe esta moción y en todo caso con el acuerdo de las educadoras. Y al final no nos quedó otra que apoyar esa enmienda que tumbaba la moción que habíamos presentado. Fijaros cuando nos dicen que somos radicales y que no somos responsables. Tumbamos nuestra propia moción para aprobar una enmienda que había construido el Partido Popular con las educadoras porque las educadoras me dijeron que estaban de acuerdo. Yo les dije que iba a trabajar siempre en ese acuerdo. Así que eso fue lo que pasó. Ayer se aprobó, después de todo esto que creo que era importante explicar, se aprobó esa moción en forma de enmienda, aprobada por los 3 grupos. Y bueno, pues ya de Torrejón creo que hemos hecho los deberes, ¿no? Y que ahora toca apretar en el resto de administraciones para que las educadoras y toda esta etapa consiga la dignidad que merecen. Hablabas de amenazas y no fueron las únicas que se produjeron en el pleno. Bueno, pues es que fue constante, ¿no? Y bueno, luego hubo un momento en que empezaron a decir que esto, de verdad que no me gusta perder el tiempo con estas cosas, pero claro, empezaron a decir que yo di las explicaciones de mi casa, perdóname, yo es que mi casa me la compré muchísimo antes de estar en política. Yo tengo 20 años de experiencia en la empresa privada. Tengo en mi vida laboral, la he publicado y la publicaré alguna vez. Invito a que haga el que me decía lo de la casa, que era José Luis Navarro, que publique su vida laboral. Cualquier Navarro que publique en su vida laboral. ¿Cómo me pueden decir? Luego hablando de un cochazo, pero si mi coche tiene 20 años, por Dios, es que son cosas de verdad. Digo, pero ¿cómo podéis entrar en estas cosas al final? Primero porque a la gente le interesa, en segundo porque si me dejáis las explico. Si queréis que... Pero oye, que como hablemos de estas cosas, ¿pero dónde vais, por favor? ¿Pero dónde vais? Así que sí, luego, bueno, sí, amenazas y demás, pero que creo que sobran, de verdad. Y de verdad que yo insto también al Partido Popular a que... Yo entiendo, entiendo que hay encuestas. Hay encuestas
y que están poniendo nerviosos a la gente. Yo no tengo encuestas. Yo siempre digo que tengo la encuesta de la calle. Y sé que la encuesta de la calle me dice que el año que viene cambio en Torrejón. Pero es una encuesta de la calle. Mis sensaciones, mis percepciones, la cantidad de miles de personas, digo miles, con las que he podido hablar estos meses. Ellos sé que tienen encuestas caras y pagadas. Y entiendo que estos nervios y esta obsesión por machacar mi imagen, por ir... se han dado órdenes, me consta, complicadas, complicadas en privado contra mí. Esto de buscarme, tratar de perjudicarme, entiendo que tiene que ver pues, porque no les gusta lo que dicen sus encuestas. Pero yo les invito a que al final trabajemos por la ciudad y los ciudadanos al final pues verán lo que hace cada uno, están gobernando, que hagan las cosas bien y haciendo las cosas bien aquí nadie tendremos oportunidades de cambiar el gobierno. Si hacen las cosas mal, que se preocupen por eso, no tanto por mi persona y mucho menos por mi vida privada, por mi familia, por mi ámbito, que además tengo una vida muy ordenada, muy transparente y quien quiera saber que pregunte. Pero si preguntan, preguntaremos a mí. Para los que no han visto el pleno, lo que ocurría es que el alcalde decía, si sigue por este camino, aténgase a las consecuencias. Pues me atengo. El alcalde no dijo eso casualmente. Dijo eso después de lo que he dicho antes. O sea, después de que querían enturbiar diciendo que yo defiendo la educación pública, pero que fui a un colegio concertado. Claro, pues todo eso se explicó. Que creo que sobraba, pero se explicó. Que, claro, después de explicar todo esto, dije, hombre, por lo mismo también la gente tiene que conocer otras cosas, ¿no? Yo expliqué, pues en mi infancia un poco, en qué trabajaban mis padres, trabajaban muchísimas horas, tanto mi padre como mi madre, y en aquel momento hubo la conjunción de dos cosas. Primero, pues, que mi familia trabajaba mucho y tenían poco tiempo para los horarios que tenían los colegios públicos, y segundo, que el baby boom que hubo en España hizo que no hubiera tantas plazas y que se concertaran plazas públicas en centros privados. Y esa, por cierto, que es importante, esa es la filosofía de los conciertos. Cuando la administración no tiene capacidad de construir centros públicos y hay algo que le supera, puede concertar con empresas y centros privados plazas públicas hasta que lo resuelvan. Aquí se ha pervertido el modelo. Ahora ya se cede suelo público para que directamente se hagan colegios privados concertados, y ese es el modelo que no apoyamos. Pero claro, esas fueron mis circunstancias y yo le dije que mi madre era que trabajaba en eso. Pues que a lo mejor podemos hablar de otras familias en que trabajan, ¿no? Y ahí lo dejé, porque creo que no importa más. Sí es verdad que respecto a la incidencia que tiene con la vida pública, pues veríamos. Pero que les quise decir, no vayáis por ahí, hombre, que creo que eso a la gente no le interesa, que yo explico todo, pero creo que en esto, si hablas y se acortan, algunos van a perder y creo que no iba a ser yo. Y después de eso vino una amenaza del alcalde, ¿no? Que si quiere vete a... Pues hombre, espero que no tenga que hacerlo. No fue la única intervención polémica del alcalde. En otro momento dijo, cuando se estaba hablando sobre la auditoría y pedías más tiempo y demás, decía que no se debía perder toda la mañana en el pleno porque había que trabajar. Claro, pues yo creo que estábamos trabajando. Ya le dije que no trabaja en el pleno es él, que no trae ninguna moción. Bueno, sí, trajo una, la que hemos explicado, ¿no? Contra las personas migrantes de Torrejón de Ardoz, que las quiere expulsar de Torrejón. Claro que estamos trabajando, por supuesto que estamos trabajando. Y dijo algo más, como que yo pensaba que lo que yo decía interesaba a la gente, que no interesa a nadie. Y hombre, yo le dije que creo que en todo caso eso no lo gradúa él. Yo tengo la sensación, viendo un poco sus redes y la contestación que tienen redes en la calle, que lo que interesa poco, bueno, no, fíjense, sí que interesa lo que dice, pero cuando la gente lo recibe muy mal. O sea, creo que debería preocuparse un poco por lo que dice él y por lo que hace él, no lo que hacemos el resto, que oye, uno dignamente y humildemente hacemos lo que podemos y creo que estamos haciendo las cosas muy bien y por eso estamos recibiendo sus ataques y yo personalmente sus ataques personales por parte del alcalde y por parte de José Luis Navarro. Llegamos al final también con educación. Los 2 últimos días la Plaza Mayor se ha convertido en un manifestódromo. No solamente estuvieron la Marea Amarilla, sino que el día anterior vino la Asamblea de Docentes y lo hizo para pedir un instituto público. Correcto. Y subimos de otra concentración por la muerte de un trabajador. De aquí además todo mi apoyo y pésame a la familia de un trabajador de 49 años que falleció al desplomarse el techo de una nave. De polígonos, por cierto, que lo he dicho muchas veces, que son polígonos muy antiguos, son polígonos con naves que funcionan entre naves que están abandonadas y muchas de ellas además ocupadas, y creo que como ayuntamiento, ya digo como gobierno y como partido, como ayuntamiento deberíamos pararnos a pensar qué queremos hacer con esos polígonos antiguos y pensar qué quiere ser la ciudad dentro de 20 años. A margen de hecho, he dicho esto, efectivamente, en este mes es que es un manifestódromo la plaza, ¿no? Todo por decisiones que está tomando el alcalde o decisiones que no está tomando. La de Job del otro día, evidentemente, porque ha expulsado. A Job le ha expulsado del Centro de Protección Animal, como me consta que ya se reconoció, y pues la gente, claro, pues es que eso no lo va a apoyar, porque además ha sido, ahora hablaremos también de esto, ¿no? Pero es que ha sido una vendetta, lo de digo vendetta, no me encanta.
una vendetta, está la JOP de Centro de Protección Animal, y es una decisión pésima, pésima para esta ciudad, y por eso se manifestó la gente. Ha habido otra por la etapa 03, pero claro, la etapa 03 es la moción que llevamos, no era una moción que hablábamos de Madrid, era una moción que hablaba de Torrejón, de cómo están las escuelas en Torrejón, que tenemos que hablar también del modelo de escuelas que tenemos en esta ciudad, y otros modelos alternativos que propondremos antes de las elecciones. Yo creo que hay una alternativa a este modelo de escuelas infantiles de gestión indirecta que paga la Comunidad de Madrid, que el Ayuntamiento paga. Habría que ver cuánto cuesta eso, cuánto pone el Ayuntamiento y cuánto pone la Comunidad de Madrid y qué podemos ofrecer, porque a lo mejor tenemos un modelo mucho mejor para esa etapa. Y luego otro, porque el Partido Popular lleva 20 años, creo que esto ayer lo expliqué y se entendió bien, lleva 20 años tratando de cambiar la realidad económico-social de esta ciudad. En 20 años, con casi 40.000 habitantes más que hay desde que ellos llegaron, había, por ejemplo, 20 colegios públicos, hay 20 colegios públicos. En todos estos años no han hecho ningún colegio público, más que Iker Casillas, que ayer tuvimos que explicar también que fue contra su voluntad, luchando en la calle las familias. Es lo único que han hecho, pero los 20 colegios, el resto de 20 colegios públicos son los que hay. Y, oye, no ha habido niños entre esos 40.000 nuevos habitantes, claro que hay muchos niños y niñas que van a los colegios, pero no van a colegios públicos, van a colegios, ahí sí, concertados que se han construido sobre parcelas públicas que se ha cedido por parte de este alcalde. Y además no solo eso, sino que precarizan a esos colegios públicos, los masifican con unas instalaciones penosas en muchos casos para empujar a la gente a que vayan a esos servicios privados o de gestión privada. Eso es lo que está pasando en esta ciudad con todo, con las residencias, con el deporte, con la sanidad. Tenemos Quirón, tenemos Rivera Salud, tenemos Vitalia, una residencia privada sobre suelo público, tenemos a la UCAM. Ayer pedíamos, estaba pidiendo un instituto y resulta que ponen en una enmienda que piden que se haga un centro de formación profesional cuando le acaban de dar un edificio enorme municipal a la UCAM regalado para que hagan precisamente esto, ¿no?, de lo que carece la ciudad. Así que lo que pedíamos también en esa moción de la Asamblea de Docentes era la construcción de un instituto que hace falta por una cuestión de crecimiento demográfico. Y por eso estaba la gente aquí también el lunes, donde, por cierto, la alcalde esa sí que no aparece por ahí. Y terminamos precisamente con un asunto del que ya habías hablado en el turno de ruegos y preguntas. El portavoz del PSOE fusionó todas para dejar tiempo a la lectura de una carta especialmente importante. Ahora hablamos de la carta, pero es que hay más cosas. Es decir, ayer o antes de ayer, JOP anunciaba que el 5 de mayo tienen que dejar las instalaciones. Además, con un preaviso de menos de una semana. Imaginaos, una protectora que lleva 12 años como JOP y otros 3 años que estuvo bajo otro nombre, 15 años, con muchos animales a los que JOP quiere dar garantías, y digo bien, garantías de permanencia, de subsistencia, porque son animales que en términos de eficiencia económica no son eficientes, o sea, al final son deficitarios. Para una empresa, un animal cuyo tratamiento cueste más de lo que te paga la administración por él, es un animal que está condenado a que sea eutanasiado. Y voy a hablar aquí en plata, que la gente me entienda. Entonces, JOP tiene el convencimiento de que hay ciertos animales que ellos pueden darle una mejor vida en su protectora que tienen en otro municipio, como sabéis. Y bueno, hay animales que ellos creen que les pueden dar salida porque tienen muchos voluntarios, y luego además hay trabajadores que son de JOP que la nueva empresa, según la ley, debería subrogar. Y a día de hoy pues no saben nada. El martes entra esta empresa y parece ser que pueden ser despedidos, si son trabajadores con sus familias y con sus responsabilidades, que no saben qué van a pasar con ellos. Y luego también, como digo, los animales. No puede dar un preaviso de menos de una semana a JOP para decir tienes que irte. La carta que leí ayer, por cierto, tuve que hacer un ejercicio primero de bajar pulsaciones para que se entendiera lo que quería decir y creo que la emotividad que tenía, y luego a mitad de carta tuve que hacer un esfuerzo por no yo emocionarme, porque la verdad es que la carta que redactó Jorge fue no solo emotiva, sino, bueno, pues ponía negro sobre blanco lo que ha sido toda una vida en JOP y la injusticia de lo que está haciendo Alejandro Navarro con JOP. Porque esta venganza, simplemente por publicar, cuando publicaron que no podían más, que si no les pagaban las facturas a tiempo, eso no es un negocio rentable, no tienen un colchón del que tirar. Y cuando JOP decidió decir públicamente, Alejandro, o me pagáis o no puedo sostener este servicio, la respuesta ha sido, no solo no te voy a pagar, sino que te voy a quitar el contrato. Y es lo que está pasando, eso es lo que estamos viendo. Y bueno, pues yo creo que ayer, en cierto modo, en cierta reunión incluso, pues se llegó a reconocer que esto no había sido la mejor decisión.
Yo lo que espero respecto a Job, primero es que le den tiempo para que salga de allí como Job considere respecto a los animales, que las cosas que tenga Job que sean de Job, pues que le permitan retirarlas, que gestione los animales de la mejor manera posible para los animales, que yo no sé cuál tiene que ir, cuál tiene que quedarse, no lo desconozco, pero ellos lo saben. Que se pongan de acuerdo con el ayuntamiento, con la nueva empresa, que los trabajadores, por supuesto, si la ley dice que hay que subrogarlos, que subroguen a los trabajadores, que son trabajadores con sus familias. Y yo en esto poco más que decir, ya creo que la gente lo sabe. En mi modelo, Job estará en el Centro de Protección Animal. Y lo digo con toda la ley. En mi modelo, Job estará en el Centro de Protección Animal. Este es un contrato que se ha hecho, que se renueva cada año. Yo a Jorge, él me decía que no tiene por qué ser Job, que tiene que ser yo digo que efectivamente tiene que ser una protectora de animales quien gestiona el CPA. Pero creo que la ley sí que me permite, fijaos, ahí sí que me permite hacer un procedimiento negociado sin publicidad por cuestiones de interés municipal para que sea Job, por su experiencia, que gestione el CPA. Yo creo que con eso estoy dejando las cosas bastante claras de lo que creo y digo que va a pasar dentro de un año como mucho, que Job volverá al Centro de Protección Animal. Sobre la ley de bienestar animal, en los últimos días se ha vuelto a reactivar una polémica que saltó hace varios meses, el contrato para acabar con las cotorras a golpe de disparo. Sí, bueno, y aquí ya, no viene así redactado, pero sí, también viene. Mira, con la ley de protección animal, igual, yo bueno, siempre he tenido animales en mi casa y mis hijas que también son, pues bueno, pues al final estamos muy sensibilizados con todo. Yo creo que la legislación siempre tiene que acompasarse con la realidad social que tenemos en España y en el mundo. Entonces, el derecho, una de las funciones que tiene es que la gente sienta que la legislación representa la voluntad mayoritaria de la gente. Y con esto creo que yo, por lo que siento y percibo, tenemos que empezar a ser más ambiciosos con las leyes que hacemos respecto a la protección animal. Hubo cierto colectivo de animales, por ejemplo, vinculados a la caza, en los que se hicieron algunas excepciones y que bueno, yo creo que eso hay que explicarlo muy bien. Es verdad que muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, tenemos un prisma en la visión de la sociedad que afecta a las grandes urbes, ¿no? Y bueno, pues España también hay una España rural donde todas estas cosas hay que explicarlas, yo creo que muy bien. Pero creo que se me entiende, que yo a nivel personal creo que tenemos que ser ahí bien ambiciosos con la ley de protección animal. Pleno ordinario del mes de abril, un pleno polémico, largo, 3 horas y media, y con alusiones personales. ¿Esto va a seguir así hasta las elecciones? Pues esperemos que no. Desde luego fue el pleno más bronco que he tenido en todo el... Bueno, no sé si el más bronco. Ha habido plenos muy broncos, pero ha sido uno de los más broncos de la legislatura. Lo dicho, alusiones personales y 3 horas y media de debate. Y podría haber sido más largo, según el del PSOE, según el portavoz del PSOE. Bueno, no según el reglamento, sí. Según el reglamento, o sea, había como unos 50 puntos o así y 35 eran de control financiero, entonces a 3 minutos por intervención en cada punto, pues se podía haber alargado muchas horas, se podía haber alargado solo en esos 3 horas. 3 horas por cada uno de los que habla, por cada grupo político. Y bueno, pues está bien que se reagrupen los puntos y todos tienen que ver más o menos de lo mismo, pero hombre, pues eso implica que te tienen que dar más tiempo para tratarlos. Yo tampoco soy muy fan de esta reagrupación de puntos. Yo prefiero ir punto a punto o al menos reagrupar, no en un mismo punto, sino, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos menores, pues en un punto, o todo lo que tiene que ver sobre concesiones en otro punto. Y eso me parece mucho más justo. Pero bueno, yo llegué aquí y así se hacía habitualmente y a mí no me importa siempre y cuando pues nos dejen más tiempo para tratar sobre los temas. Y la tercera característica, que también ha ocurrido en el pleno de Alcalá de hace 2 semanas, la participación del público. Había representantes del barrio del Castillo, de Jope, de las dos de la asociaciones de profesores, la Asamblea de Docentes y la Marea Amarilla, sí. Y hasta de Pica, por el día del acoso. Sí, efectivamente. Bueno,
lo que estaban era presentes, pero Bueno, no participaban, porque en este ayuntamiento no puede participar ninguno de los ciudadanos. No solo no pueden participar en los plenos, sino que, por lo visto, tampoco pueden participar en las comisiones informativas, porque el PP se lo prohíbe. Entonces, pues participar, no. Asistir, afortunadamente, todavía no tenemos un gobierno que limite tanto la participación ciudadana como para hacer los plenos a puerta cerrada. Pero como sigamos así, todo se andará. No se limita la participación siempre y cuando quepas entre los 50 asientos que hay en el Claro, en el salón. por desgracia, lo que viene haciendo el Partido Popular es que levanta de su asiento a los trabajadores del ayuntamiento y les mete en media bancada para que el resto pues se quede fuera y no puedan entrar. Que eso me parece súper lamentable, porque yo entiendo que los trabajadores municipales tienen que estar en sus puestos de trabajo y que si pueden ver el pleno por streaming, pues que lo vean. Pero no entiendo cómo un trabajador se puede levantar de su puesto de trabajo para asistir a un pleno. En cualquier caso, pues viene siendo habitual, o sea, este es el comportamiento habitual de este ayuntamiento. Entramos ya en materia con la noticia de la mañana. A primera hora, justo antes de empezar el pleno, sorprendía una especie de junta de portavoces clandestina en medio del salón de plenos, y la sorpresa llegaba después cuando descubríamos que se había pactado una enmienda para la moción de la marea amarilla por los tres grupos. Lo que sucedió fue que Play, la plataforma laboral de escuelas infantiles, había requerido una serie de demandas para mejorar sus condiciones de trabajo en general en las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles ahora mismo es un galimatías de distintos formatos de gestión directa, de gestión indirecta, casa de niños, municipales, autonómicas, y es todo un galimatías, y lo que buscan es un poco unificar todo eso para que tengan y tener unas mejores condiciones. Y no solo unas mejores condiciones salariales, sino unas mejores condiciones para el cuidado de los más pequeños. Y ahí pues comentaban los problemas que habían tenido de goteras en escuelas municipales, en nuestras escuelas infantiles, de problemas en los patios, nos contaban que a veces había habido problemas con los pagos del ayuntamiento, que viene siendo también habitual que nos retrasemos en las facturas, y bueno, nos comentaban esto y comentaban que querían instar pues a la Comunidad de Madrid, que son las personas que, o sea, el grueso de las competencias es de la Comunidad de Madrid. Querían instar a la Comunidad de Madrid un poco para esa vigilancia de los pliegos en la gestión indirecta, y también querían instar al Estado para que unificaran de alguna manera todo este galimatías y que no dejaran a las comunidades autónomas tanto margen de actuación. Lo que pasa es que bueno, la educación está desviada a las comunidades autónomas, y yo no sé si eso hasta qué punto se va a poder hacer, pero bueno, en la medida en la que se pudiera, pues que se hiciera. Y entonces nos presentan sus reclamaciones, hacemos una moción. Esa moción, con los puntos de las reclamaciones de Play, nos la presentan, la firmamos PSOE y Más Madrid, pero se reúnen con el PP y en la reunión con el PP no la firman, no la quieren firmar. Entonces la presentamos nosotros y bueno, pues la presentamos, intentamos llevar a las chicas, a las representantes de la plataforma, a la comisión informativa, puesto que como yo era la presidenta y en el reglamento de participación ciudadana decía que el presidente de la comisión informativa es quien tiene que decidir si se admite o no se admite la presencia de un vecino a la comisión informativa, yo la admito, pero el PP se niega. Entonces, aunque venimos con los puntos del reglamento orgánico en el que esto se especifica, pues la secretaria en funciones
del ayuntamiento dice que según el reglamento es el pleno el que tiene que decidir quién acude a una comisión informativa o no. Pero es que esto es imposible porque el pleno es posterior a las comisiones informativas. Y entonces retuercen una frase del reglamento, aunque luego indica que en el reglamento de participación ciudadana, que es el presidente, y aunque luego el reglamento dice que vecinos que tengan que ver con los puntos que se van a tratar pueden asistir a la comisión informativa para informar, para clarificar, para exponer. Bueno, pues José Luis Navarro nos amenazó con que si las dejábamos pasar nos iban a quitar las presidencias de las comisiones y por tanto nunca más volveríamos a dejar que nadie pasara a las comisiones. En el mes pasado, el presidente de la comisión inadmitió que Job entrara a la comisión informativa para hablar de su moción. Pero es que en este caso yo lo admitía y aún así dijeron, bueno, pues lo vas a admitir y iban a acabar entrando, pero va a ser la última vez porque no vuelves a presidir una comisión. Y como tienen mayoría absoluta y pueden hacerlo, porque pueden hacer cualquier cosa, pueden hacerlo. Ese fue el primer capítulo, pero al día siguiente pasaron más cosas. Claro, lo que sucede aquí es que ellas hacen una concentración a las puertas del ayuntamiento y hacen una concentración multitudinaria. Claro, el PP, que ve que hay una concentración multitudinaria, quiere arreglar todos los problemas que ha generado José Luis Navarro en la comisión y las reúne y entonces pacta con ellas una moción que a ellas les satisface. Y eso se hace en extremis el martes por la noche. Nosotros recibimos este acuerdo ni siquiera 2 minutos antes del pleno, o sea, lo recibimos a las 9, entonces el pleno tuvo que comenzar más tarde para que los 3 grupos pudiéramos firmar esa enmienda a la totalidad a la moción que nosotros habíamos planteado. Al margen de las guerras políticas y demás, ellas lo aceptaron con un aplauso en el momento de la Ellas estaban muy contentas porque habíamos conseguido un acuerdo, que querían que llegara a Madrid y porque habían leído la carta que ellas querían leer en la comisión informativa. Lo que sucede es que, claro, ¿quién había leído la carta? ¿Ellas? No. Ellas querían haberla leído en la comisión informativa y finalmente quien acaba leyéndolas es el concejal de Educación. Entonces, no sé, o sea, eso que hizo el concejal de Educación no podía haberlo hecho. Eso no estaba en el reglamento. O sea, el concejal no puede hablar cuando él lo desee y en el momento en el que él lo desee. Hay un reglamento de turnos de palabras y no puede gastar el tiempo que él desee. Sin embargo, cuando el alcalde nos reúne y dice, oye, ¿qué os parece que lea la carta y nosotros pues luego ya os doy el turno de palabra y luego ya pues hablamos sobre la moción? A nosotros no nos importa y por tanto, como los 3 grupos estábamos de acuerdo, pues no hay ningún problema en saltarse el reglamento, porque los 3 grupos estamos de acuerdo. El reglamento orgánico sí que permite que vecinos y vecinas asistan a las comisiones informativas y no hubiera habido ningún problema si cuando yo intento forzar una votación el Partido Popular vota. Pero claro, es que se negaban hasta votar. Entonces, aquí nos saltamos el reglamento. Aquí el reglamento funciona cuando queremos y cuando no queremos, no. Bueno, corta. Más asuntos, también la educación era protagonista de otro punto, en concreto el de la Asamblea de Docentes que pedía al Pleno la construcción del nuevo instituto público. La Asamblea de Docentes ha hecho un trabajo inmenso y le ha costado muchísimo esfuerzo porque los datos que originan la moción no se los querían dar, ni desde la Concejalía de Educación ni desde la DAT.
Entonces, finalmente los consiguen a través del Ministerio, a través del portal de transparencia. Y consiguen una serie de datos que son irrefutables, que son inequívocos. La población de Torrejón ha crecido muchísimo, los institutos están al límite y se necesita la construcción de un nuevo centro de educación secundaria. Pero en la comisión informativa nos dicen que no. Como mucho se va a construir un colegio y si hay suerte lo van a convertir en CEIPSO. Pero la Asamblea de Docentes, cuando presenta su informe, ya explica que los CEIPSOs no son la solución a este problema que tiene la secundaria, porque los CEIPSOs también tienen zonas comunes que no pueden convertirse en aulas, porque el problema que ha pasado con los institutos es que los laboratorios, las bibliotecas, los departamentos acaban convirtiéndose en aulas para poder dar clase porque no caben los alumnos. Pero es que hasta tal punto es así que los baños se han convertido en aulas. Entonces se quejaban de eso en la concentración que hicieron el lunes. ¿Cuál es la diferencia entre la Asamblea de Docentes y las escuelas infantiles? Las escuelas infantiles llevan haciendo una huelga indefinida con muchísimo éxito y muchísima participación, y en la concentración fue multitudinaria, y la Asamblea de Docentes no está haciendo huelga ahora mismo. Entonces la presión que tienen no es la misma y por consiguiente de la moción sobre los institutos han pasado totalmente, no la han querido firmar, no han hecho en su enmienda a la totalidad ninguna referencia al instituto, ninguna referencia ni a la creación del instituto ni a mejorar las condiciones de los institutos. No han hecho cero referencia a eso y por tanto pues en la enmienda a la totalidad que hizo el PP para la creación del nuevo instituto pues votamos en contra, porque es que no tenía la enmienda absolutamente nada que ver con la moción que se planteaba. Tercer asunto también relacionado con la educación. Justo al principio del pleno se aprobaba una declaración institucional por el día 2 de mayo, el Día contra el Acoso. Sí, y era una propuesta de FAMPA concretamente, que también habían trabajado con PICA, y quisimos agradecer pues tanto a una asociación que está trabajando muchísimo contra el acoso, contra el bullying en los centros escolares, a la FAMPA, y también a todos los organismos que están trabajando contra el acoso escolar y orientadores de centros. Más cosas y entramos ya en los asuntos más polémicos. Economía. Torrejón aprobaba un expediente extraordinario de regulación de créditos con sorpresa. ¿Van a comenzar a pagar el grueso de la deuda y no solo intereses? Van a pagar con 1 millón. O sea, esto era algo que ya estaba en los presupuestos definitivos. Nosotros ya habíamos dicho, cuando ellos presentan el presupuesto provisional, no tienen contemplado ningún pago de la deuda. Pero cuando presentan el presupuesto definitivo, entonces hacen una reducción de unos 3 millones de euros, 2 en servicios esenciales, que luego quieren llevar pues al capítulo 1, y otro 1 millón de euros para el pago de la deuda. Lo que pasa es que vamos a ver si vamos a ser capaces de hacerlo. En primer lugar, nosotros reclamamos que no se podía haber hecho esto así. Nosotros reclamamos que si tú quieres modificar el presupuesto, tienes que volverlo a presentar otra vez. Lo que no puedes hacer es llevarlo de manera definitiva, un presupuesto distinto del que habías puesto inicialmente. Pero bueno, preguntamos a la secretaria si eso se podía hacer así y no obtuvimos respuesta. Ni un informe jurídico por escrito, ni unas palabras a nivel verbal. No quiere, de hecho negó que había recibido ningún tipo de comunicación. Menos mal que las tenemos por escrito nosotros y las pruebas de la sede electrónica, pero si no, no sé. En fin, el caso es que ellos hacen lo que quieren y saltándose o retorciendo las leyes en función de sus necesidades. A nosotros nos parece bien que se empiece a reducir la deuda.
Lo que pasa es que lo que no nos parece bien es que lo saques de servicios esenciales. Si tú quieres reducir la deuda, entiendo que tiene que ser de los gastos superfluos, de los gastos que tienen que ver con festejos, de los gastos que tienen que ver con marketing, de los gastos que tienen que ver con propaganda municipal. Lo que no puedes hacer es reducirlo de los gastos esenciales del ayuntamiento. Y eso fue lo que nosotros criticamos. Y eso prueba que efectivamente pues, hubo una presupuestación inferior a la que se necesitaba. Y por eso, luego en los expedientes, en el control financiero, pues salen cositas. Porque claro, dices, es que al final alguien tiene que reconocer que aquí se ha presupuestado de menos y que es imposible que vayamos a gastar tan poco en agua o que es imposible que vayamos a gastar tan poco en luz, porque es que si todos los años nos gastamos X, pues ¿por qué ahora nos vamos a gastar X menos 10? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y eso fue lo que nos quejamos, eso fue lo que dijimos, y lo dijimos tanto en este punto como luego en el control financiero. A eso vamos, el grueso del pleno eran 30 puntos dedicados a el resultado de la auditoría que es necesaria para optar a los fondos europeos. Claro, es que parece que es el ayuntamiento el que hace el control financiero y que es el ayuntamiento el que es súper transparente, cuando aquí es que esto lo hacen obligados, si no, no lo harían. Pero en fin, el caso es que vimos que había puntos en este control financiero que nos llamaban mucho la atención. Todo lo que tiene que ver con fragmentación de contratos. Entonces, tú haces una serie de contratos menores, los contratos menores los puedes adjudicar a quien tú quieras, o sea, no tienen que pasar por una licitación, siempre y cuando pues sean 15.000 euros masiva. Pero claro, si los fracturas, si los troceas, pues al final puedes hacer los contratos que quieras. Y eso es lo que comentaba Intervención que estaba sucediendo. Intervención también se quejaba de que no había responsables de las concesiones y que por tanto, si había problemas con las concesiones con respecto al pago, pues nadie le podía reclamar nada porque no había un responsable de la concesión. Es que esto es muy importante porque tenemos problemas con concesiones. Véase las mágicas navidades o véase el tema de los garajes, de los parkings municipales, uno de los cuales, el low cost, no se puede pagar con tarjeta. ¿Por qué no se puede pagar con tarjeta este parking? Pues no lo sabemos. Que me voy a ahogar. pero por más que lo reclamamos, no hay manera de conseguirlo, y es que no hay un responsable de la concesión. No hay un responsable de la concesión del centro de mayores. No hay un responsable de la concesión, vamos a ver, de la UCAM, del edificio que se le ha dado a la FP. Yo quisiera que sí que hubiera un responsable de la concesión. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que a nosotros nos pasan cosas. Por ejemplo, la empresa que gestionaba, la empresa que tenía que construir las 150 viviendas de alquiler en Los Fresnos, nos dejó tirados. Y al final no les vamos a poder pedir una indemnización. Que ¿cómo es posible que el ayuntamiento no le vaya a pedir no le pueda pedir una indemnización a una empresa que nos ha dejado tirados? Que además coincide con la empresa que gestionaba, la empresa municipal de la vivienda y suelo, que le dijo no en 3 veces el Tribunal de Contrataciones que no podía seguir gestionando la empresa municipal de la vivienda y suelo. Y no pasa nada, porque en este ayuntamiento nunca pasa nada. Pues no sé, o sea, yo creo que hay que avanzar hacia una mejor gestión del ayuntamiento, y que este tipo de cosas, pues lo que demuestra es que no hay una buena gestión. Más cosas, el Pleno también hablaba de un asunto que sigue dando de qué hablar y llevamos casi 3 meses con el tema, la tasa de basuras. Sí,
En la tasa de basuras llevamos una moción de la tasa de basuras en la que aludíamos a un anuncio que había hecho el alcalde de que las personas que vivan, los domicilios, que vivan una o dos personas en el domicilio van a recibir un descuento, una reducción en la tasa de basuras. Pero claro, nosotros no tenemos todavía los informes que acreditan el 10% de descuento por ser buenos recicladores. No sabemos de dónde se ha sacado este nuevo descuento porque no ha abierto de nuevo, no ha reanudado de nuevo la ordenanza. Y todavía están diciendo que a ver cómo lo van a hacer porque igual no abren la ordenanza. O sea, yo es que todo esto me sorprende tanto, o sea, me fascina este nivel de caradurismo que tienen en el que pueden retorcer las leyes como a su conveniencia para no volver a abrir la ordenanza, no vaya a ser que presentemos alegaciones. Y no tienen miedo a que las presentemos nosotros, tienen miedo a que las presente la ciudadanía, porque la ciudadanía está muy enfadada con este asunto, porque están viendo que el tribunal ha tumbado la ordenanza de Madrid Ciudad. Y aquí el Tribunal Económico Administrativo dice que no es competente. Pero como que no es competente, entonces ¿quién tiene la competencia? O sea, allí sí, aquí no. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y nosotros hemos llevado esta tasa a los tribunales y veremos a ver qué sucede. Pero no van a seguir engañando más a la gente, porque la gente se ha informado y la gente ya sabe que esto viene de Europa. Y la gente ya sabe que en Rivas se pagan 55 euros y que aquí se pagan 180. Y no nos pueden seguir engañando como si la población, como si los demás fuéramos normales. Es que a veces nos tratan como, no sé, no entiendo este nivel de caradurismo que tienen en el que te mienten a la cara y ya está. Es que es muy fuerte. Nosotros lo que queríamos era pues también solicitar a Ecoembes a que pague su parte. Y ver si efectivamente somos tan buenos recicladores y solicitar aquello que ya habíamos pedido, y es que haya un plan de reciclaje que nos lleve a esos residuos ceros que tanto deseamos y que se baje el importe de la tasa de basuras. Más cosas y seguimos subiendo el nivel de polémica. Desde hace una semana no se habla de otra cosa. La regularización extraordinaria también llegaba al Pleno de Torrejón. Sí, llegaba por una moción que había presentado el PP, pero tal y como nosotros respondimos, esta moción que dicen en el que aseguran que hay un colapso de colas, de gestión en el ayuntamiento. Yo vengo todos los días al ayuntamiento y no veo colas de inmigrantes a la entrada, pero en fin, ellos aseguran que hay picos. No, oiga usted, colapso hubo aquí cuando había que cobrar la tasa de basuras. Cuando había que cobrar la tasa de basuras, sí que había colas que daban la vuelta a la manzana. Pero claro, como era para recibir el dinero, como era para cobrar, pues oiga, no hay ningún problema. Claro, pero esto, que es para regularizar inmigrantes que ya viven y trabajan en nuestra ciudad, entonces está poniendo problemas. Pero fue tan grave el asunto que en la comisión informativa José Luis Navarro se atrevió a decir, y bueno, y de hecho la señora Picazo se atrevió a volver a reiterar que es que están saturando los servicios del ayuntamiento. ¿Que están saturando los servicios del ayuntamiento? Pero vamos a ver, ¿quiénes están saturando los servicios? Rivera Salud. Rivera Salud, que alarga las listas de espera aposta para recibir más dinero, que manda mails para decir que se reutilice el material de un solo uso. Esos sí que son extranjeros, pero claro, son franceses, son blancos y ricos, entonces no hay ningún tipo de problema. Claro, ¿quiénes están aquí saturando los servicios? Que es que hay que tener morro para poner en una enmienda a la totalidad. Yo no sé cómo Rubén Martín fue capaz de decir que habría que instar a la Comunidad de Madrid a la construcción de un centro de formación profesional en nuestra ciudad. Pero ¿cómo tienes el morro de eso? Que tú ya tenías
un edificio ya construido para hacer una FP y se lo ha regalado a la UCAM, a la Universidad Católica de Murcia, para que haga una FP privada, que ni siquiera es concertada, para que haga una universidad privada, o sea, una FP privada. Pero ¿cómo tienes el morro de decir semejante cosa? Eso sí que es saturar los servicios municipales. Los servicios municipales los está saturando el Partido Popular, que está vendiendo nuestra ciudad, vendiendo nuestros terrenos municipales a empresas privadas para que monten negocio y nuestras viviendas a fondos buitre para que hagan negocio con nuestras viviendas. También en este asunto, en el debate, se hablaba de un asunto que fue polémico en su momento, llegó a ser portada nacional y que parece que nos hemos olvidado. La negativa a empadronar inmigrantes de Pedro Rollán en 2008. Nosotros solicitamos que hubiera un voto nominal de todos los concejales para saber cuál era su opinión, porque a nosotros nos sorprendía que hubiera ciertos concejales que votaran a favor de esta moción del Partido Popular. Que estuvieran en contra de la regularización de los inmigrantes que ya vivían y trabajaban en nuestra ciudad. Y nosotros comentamos, llevamos a pleno todas las declaraciones que hizo Pedro Rollán y José Luis Navarro, que se jactaban de reducir con estas normas de empadronamiento, reducir la llegada de inmigrantes a nuestra ciudad. Se jactaban, o sea, riéndose de la situación, prohibiendo algo que era ilegal y que de hecho pues al final los tribunales le tumbaron esta normativa. Más cosas, el Pleno también hablaba sobre los contratos de las fiestas, esa diferencia desde 500.000 que reconoce el gobierno local a 2.100.000 que figuran en los contratos. En los contratos figuran 2,2 millones. Yo no sé, luego ellos tendrán que demostrar por qué es menos cantidad, si es que finalmente es menos cantidad, pero los contratos están ahí. Porque en los contratos lo que se ha puesto no solamente es el caché del artista, sino todo lo relacionado con las entradas o sea, todo lo relacionado con el concierto. Entonces, claro, pues al final son 2,2 millones. Veremos, o sea, yo creo que más que si son 2,2 millones o más o tal, lo que demuestra todo esto es que el modelo de ciudad está cambiando. Antes tú podías entrar al recinto ferial y entrar al concierto, salir del concierto, las fiestas eran diferentes. Ahora, con este concepto de macroeventos, con este plan que tiene Alejandro Navarro de convertirnos en la ciudad de las fiestas, y en este ayuntamiento, o sea, en la plaza del ayuntamiento hay fiestas todos los fines de semana. Con esta idea que tiene de convertirnos en la ciudad de las fiestas, el modelo de ciudad está cambiando. Y no le importa que haya masificación en las carreteras, masificación hasta tal punto de que no haya aparcamientos o que no se pueda salir de la glorieta de Loeches. No le importa que los vecinos de alrededor del parque ferial estén hartos ya de tantísimas fiestas. Le da exactamente igual. Va a convertirnos en la ciudad de las fiestas, lo queramos o no. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ir, porque este modelo tiene una serie de consecuencias. Tiene una serie de consecuencias medioambientales, de tráfico, de vivienda, porque están aumentando los pisos turísticos muchísimo. Y eso es lo que produce que haya un aumento en los alquileres. Y yo creo que lo que tenemos que decidir es qué modelo de ciudad queremos. Si queremos un modelo de ciudad en el que se pueda vivir bien, en el que quepamos todos, en el que seamos la envidia del corredor de Henares por nuestros servicios públicos, por nuestras viviendas asequibles, por nuestro medio ambiente, o queremos ser la ciudad de las fiestas. El gobierno local lo reconocía, es decir, decía literalmente
que era inviable volver al modelo de apertura de los conciertos a todo el mundo. De hecho, decía que es irresponsable pedirlo. Ya, hicieron una enmienda a la totalidad diciendo que no iban a volver al pasado. Es muy curioso, porque quieren volver al pasado en algunas cosas y en otras no. Con la de la regularización, con el discurso que hizo la señora Picazo, yo pensé que quería volver a los años del siglo XVI, en el que nos iban a pedir el árbol genealógico para ver si éramos castellanos antiguos o no éramos castellanos antiguos. Ahí sí quieren volver al pasado. Y algunos a un pasado mucho más reciente de hace 40 años. Ahora no quieren para otras cosas no quieren volver al pasado. O sea, lo de los conciertos más tranquilos y tal, lo de invertir en centros, ¿no? Invertir en un instituto, invertir en que las educadoras infantiles tengan mejores condiciones salariales, invertir, porque vamos a ver, han hecho esta moción de las escuelas infantiles, pero oye, el cartel de la escuela infantil en el Soto, ¿para cuándo? Porque eso se tiró años ahí. Lo presentaron en unas elecciones, en una campaña, y nunca más se supo. ¿Por qué? Porque al final lo que promocionan es la privada y luego lo público pues les interesa muchísimo menos. Esta moción de las fiestas tenía una derivada que ha dado muchísimo juego en redes sociales durante este último mes. La destrucción del talud y del reloj histórico del recinto ferial. Porque ellos lo que querían era ampliar el recinto ferial para que quepan más personas para conseguir más entradas. Esto lo niegan, dicen que no, pero entonces ¿por qué lo habéis hecho? No, es que queríamos cambiar la orientación y demás, pero para cambiar la orientación necesitabas hacer todo eso. No, lo que pasa es que lo que necesitabas, que era lo que ya te habíamos dicho desde el principio de los tiempos, ampliar el recinto, porque si no, no podías vender las entradas que querías. Más cosas, el pleno terminaba con un turno de ruegos y preguntas en el que todo el protagonismo se lo llevaba un asunto. El portavoz del PSOE leía una carta de Jope justo antes de descubrir que el día 5 de mayo, es decir, el próximo martes, tienen que abandonar las instalaciones. Es que ellos se habían ya, lo habían dicho por las redes, el 5 tenían... Esto es muy triste porque es un poco lo que veníamos denunciando con respecto a la limitación de la participación de la ciudadanía. Job nunca ha querido que nosotros fuéramos a visitar su centro. Nunca ha hablado con nosotros. Cuando digo con nosotros me refiero en general a la oposición. Desde luego con Más Madrid no ha querido nunca, pero me consta que con el resto de partidos políticos tampoco. Nunca ha querido hablar con nosotros porque siempre ha tenido miedo, y esto es algo que no puede suceder en ninguna parte, no en nuestra ciudad, en ninguna parte del mundo. Siempre ha tenido miedo de que saliera una foto de nosotros visitando el centro, o que saliera una foto con ellos viendo las instalaciones. Si las asociaciones tienen miedo de que la oposición pueda hablar con ellos, es que hemos llegado a un punto de restricción y de limitación muy serio. Ellos nunca quisieron hablar con nosotros, pero cuando se vieron asfixiados, cuando vieron que el Partido Popular no les pagaba a tiempo, cuando veían que el gobierno no les pagaba a tiempo y que no podían pagar nóminas de sus trabajadores, que no podían atender a los animales bien, porque no les pagaban a tiempo, porque el ayuntamiento no les pagaba a tiempo, entonces lo dicen en redes. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Les corta la cabeza. Y claro, una vez que les corta la cabeza, ahí ya sí se ponen en contacto con nosotros y nos cuentan todo lo que ha pasado. Y nosotros les estamos apoyando en todo lo posible, porque nosotros queremos un bienestar animal, porque nosotros queremos un servicio público, porque nosotros no queremos que empresas privadas hagan negocio con la salud, con la educación o con el bienestar animal. Y ellos dijeron en redes que el ayuntamiento, porque habían pedido como una prórroga de 15 días para poder gestionar bien el tema de los animales y su protección, y lo que han hecho es que pues 15 días para conseguir que adopten a los animales y demás, no, el 5 estás fuera.
Después del pleno se quedaron hablando y bueno, vamos a ver si finalmente les dejan 15 días, que menos que 15 días para que terminen de resolver sus asuntos antes de que una empresa privada se haga cargo del Centro de Protección de Animales.